Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. A continuación presentamos el programa Ejército de Mujeres, con la doctora Ninosca de Ponce, un espacio elaborado especialmente para ti, mujer, donde escucharás comentarios de temas que te ayudarán a encontrar las respuestas a las inquietudes de tu corazón, como esposa, madre y guerrera del Señor. Ejército de Mujeres, a continuación. Muy buenos días, que el Señor le bendiga en esta hermosa mañana. Damos gracias al Señor porque Él es bueno y dice su palabra que su gran amor perdura para siempre sobre nosotros. Queremos, como siempre, agradecer su fiel sintonía a nuestro programa Ejército de Mujeres. Sabemos que hoy, pues, el Señor nos ha regalado un tema muy hermoso y es nombre sobre todo nombre. Así que hoy vamos a aprender todo lo que significa el nombre sobre todo nombre, que es el nombre de nuestro Señor. Pues estamos muy emocionados, hermanos, porque tenemos esta semana, la vamos a tener súper ocupada. Estamos casi a 2 días prácticamente de nuestro gran retiro Abundancia 2016 y vamos a estar pues gozosos, vamos a estar alabando, glorificando el nombre del Señor. Y usted sabe, hermano, que tenemos de preparar nuestro corazón desde ya y no solo pensar, pues voy a ir un día sí, el otro día no, sino que prepararnos para que va a ser una semana que vamos a estar sumergidos en su presencia. Va a estar con nosotros el apóstol Sergio Enrique, también nuestro pastor va a estar compartiendo la palabra y también posiblemente tengamos al pastor Julio Herrera. Así que ya vemos que tenemos ahí bastante calibre, ¿verdad? Vamos a estar gozosos. Y también en alabanza va a estar el pastor Billy Bonster, Julio Melgar, que creo que es primera vez que lo vamos a tener, y como siempre, nuestro legado. Así que les vamos a dar a continuación lo que son los días para que nos vayamos preparando. Este viernes 18 comienza. Este viernes, hermanos, no es otro día, sino que este viernes, ¿verdad? 18 comienza a las 6:30. Normalmente va a servir el equipo A y J para que los diferentes equipos vayan tomando nota. El sábado 19 a las 3 p.m., anote usted ahí, a las 3 p.m. servirá el equipo C y el equipo I. El domingo 20 va a estar el ayuno congregacional, prácticamente es un ayuno de retiro. Vamos a estar todo el día desde las 9 de la mañana hasta que termine ese ayuno, hermano, y servirá el equipo B y el equipo F. Así que vayamos preparándonos y luego pues pidámosle fuerzas a nuestro Señor para que nos dé esas fuerzas del búfalo, para que el lunes estemos nuevamente a las 6:30 en culto normal y servirá el equipo D y el equipo G. Y el martes nuevamente a las 6:30 servirá el equipo E y el equipo H. Usted vaya tomando nota ahí. Y el miércoles 23 tenemos nuestra gran vigilia, hermanos. A partir de a las 7 creo que van a estar abiertos los portones y ya estarán los servidores ya listos. Pero a partir de las 9, hermanos, ya estaremos todos ahí sentaditos esperando recibir esa gran bendición de Abundancia 2016 en nuestra gran vigilia. En el primer turno estará el equipo B y el equipo F. Y en el segundo turno estará el equipo A y el equipo J. Así que nos preparamos y preparamos nuestro corazón para gozarnos, para entrarle con todo. Así como antes invitábamos, ¿verdad? Y programamos con nuestra familia el ir a la playa. Así programemos, hermanos, sumergirnos completamente y ya después pues, vamos a tener tiempo para poder disfrutar con nuestras familias. Tuvimos, hermana, esta semana muchos cumpleañeros y por eso creo que la hermana Teresita no está con nosotros hoy porque estuvo de cumpleaños, ¿verdad? Su amado esposo Carlitos Reyes, el anciano, le enviamos un saludo muy especial de parte de todo este ejército de mujeres, que ahí Teresita y todos sus hijos lo puedan consentir. También estuvo de cumpleaños el anciano Edgardo del Buen Samaritano, le enviamos un saludo también y que le haya pasado súper bien con su esposa y gozándose. Y también estuvo de cumpleaños Germán Alonso. Yo sé que aquí a los hermanos de televisión pues le prepararon algo especial, ya partieron el pastel, pero le enviamos un saludo muy cariñoso. Él es el hijo de nuestros amados pastores, lo bendecimos y deseamos que haya pasado realmente un día muy especial con su familia y con sus hijos tan preciosos que tiene, ¿va? Entonces, hermano, estamos ya casi listas. Hermana Lili, muy buenos días. Sabemos que trae una palabra poderosa hoy de parte del Señor y a todo este ejército. Muy buenos días, Dios les bendiga.
Muy buenos días, Dios les bendiga a todas. Estamos contentas y agradecidas con el Señor de poder estar aquí con ustedes y como siempre ponemos este programa en manos del Señor, que Él tome control, que ponga palabras en nuestra boca para poder ser de bendición a usted que nos escucha, a usted que nos mira. Y pues reciba cordiales saludos de nuestra pastora Ninos, que ella pronto estará con nosotros. Y como decía la hermana Leslie, tenemos que prepararnos para ese gran retiro porque sabemos que será de mucha bendición venir a apartarnos esos días para el Señor, venir a consagrarnos y a exaltar su nombre. Vamos a desarrollar, introducirnos al tema, como decía Leslie, el tema es nombre sobre todo nombre. El Señor ha puesto esta palabra en mi corazón para poder desarrollarla juntamente con ustedes, para poder aprender y conocer el poder que tiene el nombre del Señor. Sabemos que como hijos de Dios tenemos que conocer el nombre del Señor y eso conlleva una gran responsabilidad. Tenemos que saber que es algo sublime, es algo que no podemos estar mencionando el nombre de Dios a la ligera y sabemos que para poder ser escuchados de parte de Dios tenemos que primeramente confesar el nombre del Señor, tenemos que tener una comunión con Él, tenemos que rendirnos a Él, tenemos que ser obedientes a todo lo que Él nos mande, tenemos que morir a nuestro yo y estar unidos a Él. Y miraba lo que dice aquí en Juan 14:13, ¿verdad? Que si nosotros pedimos algo en su nombre, Él lo va a conceder, pero vemos la contraparte aquí en Santiago 4:3 que dice, y cuando piden lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Entonces podemos ver que para que nuestras oraciones sean escuchadas tenemos que estar alineados a la voluntad de Cristo, alineados al carácter, a la naturaleza de Cristo. Tenemos que vivir como Cristo quiere que nosotros vivamos, Él quiere que nosotros tengamos un estilo de vida diferente desde el momento que nosotros confesamos su nombre. Y vamos a ver cuál es el significado del nombre. El nombre es autoridad, carácter y hay una acepción que me gusta mucho que está en el hebreo, que es la palabra 7760, que es sum, que dice que es afirmar, es presencia, es preservar, es enviar, elegir. Tiene varios significados, pero creo que es muy importante mencionarlos todos. Dice que es vestir, es constituir, considerar, ordenar, derramar, determinar, mandar, multiplicar, nombrar. Yo miraba que cuando realmente conocemos el nombre del Señor, Él nos cambia, Él nos guarda, Él nos elige, Él nos ordena, nos da un nombre, nos da un carácter, nos da autoridad, nos viste para que podamos llegar al conocimiento, nos convierte. Y qué tremendo que podamos ser de bendición y saber de que cuando la revelación del nombre del Señor llega a nosotros es porque nosotros tenemos una comunicación directa con Él. A nosotros el nombre se nos ha sido revelado no solo como Jehová, sino que como Jehová, nuestro Salvador. Nuestro nombre tiene que estar unido al nombre del Señor. Así que es muy importante que nosotros tenemos que estar en Cristo. ¿Y qué quiere decir esto? Si nosotros estamos en Cristo, quiere decir que estamos metidos en Cristo. Y cuando hacemos esto, significa que tenemos que morir a nuestro yo, a nuestros intereses, a todo lo que está antes que el Señor. Y ahí es cuando el nombre del Señor se nos ha sido revelado. Pero vamos a ver ahorita, María Carmen, si me puede leer Filipenses 2, del 5 al 11, por favor. Sí, dice Filipenses, piensen y actúen como Cristo Jesús. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre.
Bueno, podemos ver en este pasaje el ejemplo, la gran característica que nos deja el Señor de obediencia, de humillación, que Él se despojó, tomó forma de siervo para poder ser obediente hasta la muerte, muerte de cruz, y eso pues el hacer eso lo exaltaron y le dieron un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble, de las que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Qué ejemplo el que el Señor Jesús nos deja. Y mirábamos en el contexto, pues, que en este pasaje Pablo está exhortando a los filipenses que se tienen que dejar de pleitos, de discusiones, de poner primeramente sus intereses personales antes que los otros. Y yo creo que este es un llamado para la iglesia de Cristo en general, de que dejémonos de estar en discordias, en pleitos, en niñerías, que realmente como hijos de Dios tenemos que seguir el ejemplo de humildad del Señor, no estar poniendo nuestros propios intereses, lo que a mí me conviene primero, y estar pisoteando a los demás. El Señor quiere que nosotros podamos ser de bendición, que podamos amar como Él ha amado, que podamos tener misericordia de los demás, que nosotros podamos tener una palabra de vida, una palabra de ánimo, que podamos restaurar, que podamos levantar al caído, porque sabemos que en el nombre del Señor hay poder. Pero decime, Leslie, vos querías decir algo. Sí, fíjate que también había encontrado, hermanos, que este nombre en el hebreo 8034 es la palabra Chen, que significa apelación, fama, y también significa renombre. Entonces es importante, como tú decías, Lili, saber el nombre, es importante, ¿va? Que el nombre del Señor es por sobre todo nombre. Fíjate que cuando en 1 Samuel 25:25, cuando Abigail intercede ante David, me llama la atención que le dice: no haga usted caso de este grosero de Nabal. Pues dice esta versión, pues le hace honor a su nombre, que significa necio, porque su nombre es así como él. Entonces nuestro nombre, hermano, muchas veces viene a significar lo que nosotros somos. Por eso a Jacob, cuando peleó con el ángel, él le dice: dime cuál es tu nombre. Y le dice: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y a él también le fue cambiado el nombre de Jacob a Israel, de su vieja naturaleza a una nueva naturaleza. Entonces el nombre es bien importante, ¿verdad? Sí, y lo que vos decías ahí, o sea, cuando conocemos realmente el nombre del Señor, yo decía, ¿qué es lo que encierra, verdad? Vamos a poder derramar bendiciones sobre otra gente. Y también la contraparte, lo que decías de Nabal, ¿verdad? Nabal, su nombre era un insensato, ¿verdad? Entonces, realmente tenemos que conocer ese nombre que es sobre todo nombre, y saber el poder que tiene el nombre del Señor. Pero decime, Leonela, ¿vos querías? Muy bien. Para apoyar con lo que decía la hermana Leslie, ¿verdad? Que al momento que nosotros conocemos el nombre del Señor, ¿cómo quedaría el lado del nombre de nosotros, verdad? O sea, el nombre del Señor nos va a enseñar, porque si se fijan lo que dice en Filipenses, que dice que se humilló a sí mismo, entonces eso aplica en nosotros, que es humillarnos nosotros mismos, o sea, dejar, en mi caso sería dejar de lado a Leonela, a la necia, a la insistente, y volverme al Señor con paciencia, con amor, con misericordia, ¿verdad? Sí, así es. Tenemos que despojarnos de todo lo que nos viene a detener para poder alcanzar ese camino. Esto es como cuando un atleta se prepara, ¿verdad? Que no escatima en estar entrenando, en sus esfuerzos y privaciones para no llegar a nada. Que tenemos que seguir también el ejemplo que dice Pablo, que nuestro mayor premio tiene que ser, qué bendición que podamos decir: sí, yo pude dar una palabra de vida, yo pude ayudar al necesitado, yo pude ser de bendición en ese hogar para que no se destruyera, ¿verdad? Que nosotros sepamos que tenemos un nombre que es sobre todo nombre, porque no solo es el nombre del Señor, sino que nosotros, ahí va ligado nuestro nombre. Si nosotros tenemos una comunión, si tenemos una intimidad, pues vamos a recibir un nombre, vamos a tener autoridad, vamos a tener carácter. Pero podemos ver qué obtenemos por medio del nombre, ¿verdad? Entonces miramos qué obtenemos la salvación, porque sabemos que si confesamos que Jesús es el Señor, pues somos salvos, no hay otro nombre para la salvación. También
tenemos acceso directo al Padre, ¿verdad? A través del nombre, sobre todo nombre, tenemos que saber que tenemos la entrada libre, ¿verdad? Para poder estar en una comunión directa con Él, para poder rendir nuestra voluntad, para no poner nuestros propios deseos, nuestros propios intereses, ¿verdad? Porque como decía su palabra, a veces tal vez no somos escuchados porque estamos esperando recibir lo que nuestra carne quiere. Pero dígame, María del Carmen. Sí, Liliana, fíjese que leí, creo que en la epístola de Juan, perdón, en los evangelios. En el evangelio de Juan dice, Jesús hablando a sus discípulos les dice, si mi palabra permanece en vosotros, yo permaneceré en ustedes. Pero entonces esto me habla a mí que Cristo, la palabra dice que Cristo era el verbo, ¿verdad? O sea que Él era la palabra, porque por medio de esa palabra todo fue creado y todo fue hecho. Y dice, si mi palabra permanece en vosotros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que ustedes hemos venido diciendo. Es necesaria, es absolutamente necesaria una comunión y un conocimiento del Señor. Pero ¿cómo vamos a conocerle? A través de su palabra, ¿verdad? Para que esa palabra permanezca y se haga vida en nosotros, ¿verdad? Y no pidamos conforme a lo que nosotros queremos, sino conforme a esa palabra, porque esa palabra es espíritu y es vida, y dice la palabra que el espíritu nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Es como por graditas nos va llevando, ¿verdad? Si permanecemos en ese es una firmeza, es una convicción, es una seguridad, es una certeza de creer. Por eso nuestro pastor nos repite muchas veces, yo no creo lo que veo, yo creo lo que leo, pero tenemos que hacernos un solo ser con esta palabra para que Cristo cobre vida en nosotros y realmente hagamos un buen uso más que todo del nombre de Cristo, ¿verdad? Sí, porque mire que es bien importante lo que usted decía, saber, yo digo, sinceramente cuando comencé a desarrollar el tema, yo digo que es algo bien delicado, ¿verdad? Porque no podemos estar agarrando el nombre del Señor como que si fuera una palabra mágica, un amuleto. Tenemos que saber que conlleva, o sea, vamos a tener un respaldo, vamos a tener una autoridad si realmente lo buscamos de todo corazón. Pero dígame, Carolina. Sí, Liliana, y ese proceso de llegar a conocer el nombre es como en escala, ¿verdad? Usted lo confiesa, lo conoce, ¿verdad? Al hacer esa confesión de fe, entonces uno está aceptando, ¿verdad? Al Señor, después el servirle, y después viene, uno va aprendiendo conforme va escuchando la palabra, se va exponiendo la palabra, porque el mismo David decía, mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos, porque sabía, ¿verdad? Que el estar uno alejado, uno puede decir, no, si yo ya acepté al Señor, pero falta más ese caminar, porque la delegación que nos han dado, ¿verdad? De usar, no solamente, como decía usted, es una palabra mágica, no, es el saber el poder que tiene ese nombre, que hay atrás de ese poder que uno puede, dice, que nos ha dado la facultad de sanar, de orar, levantar enfermos, de reprender, todo eso, pero es el tener el conocimiento. ¿Y cómo adquirimos ese conocimiento? Teniendo una comunión íntima con el Señor, ¿verdad? Irlo conociendo por medio de su palabra, por medio de todo lo que el Señor nos demanda. Es una delegación. Entonces uno va como paso a paso hasta llegar a la estatura, ¿verdad? Del varón perfecto, de decir, bueno, de levantar uno, de hacer todo lo que el Señor nos manda hacer por medio, utilizando su nombre, porque Él nos ha delegado, Liliana, Él ha dado ese poder legal a nosotros, a la iglesia, para que nosotros usemos ese nombre, ¿verdad? Porque yo les comentaba ahorita en la mañana que veníamos, que es como que el Señor en su infinita misericordia nos dio ese nombre, que es sobre todo nombre para que nosotros hagamos cosas grandes, proezas grandes en Él, pero si de verdad nosotros lo creemos, es como que yo le dé un poder a usted, Lili, de que usted puede hacer cosas en mi trabajo, en la empresa, lo que sea, pero yo se lo delego, usted va
como yo, pero no es yo. No sé si me entienden esa parte. Usted puede ir a un banco, solicitar dinero, porque yo le doy ese poder legal a usted. Asimismo, el Señor nos dio ese poder a nosotros para que nosotros usemos su nombre. Y yo no lo voy a hacer de buenas a primeras. Yo tengo que conocerla, saber quién es usted, tener esa comunión con usted para yo poder ir. Usted va a un banco y dice, yo vengo a firmar eso, pero usted no es, sí, pero traigo este poder. Entonces, asimismo es el Señor, ¿verdad? Que nos da ese poder, ¿verdad? Legal, nos delegó, ¿verdad? Para que nosotros podamos usar ese nombre para hacer cosas grandes, ¿verdad? Pero creyendo y teniendo la convicción de qué es ese nombre, no solamente como amuleto, como decía usted. Sí, y también es muy importante lo que decía, ¿verdad? Porque muchas veces no nos podemos quedar con la salvación. El Señor siempre tiene algo más y pues yo creo que el Señor quiere sacarnos de nuestra zona de comodidad, porque yo les decía el sábado a ella, ¿verdad? De que bueno, hay gente que tiene como que la facilidad para poder estar hablando, predicando, pero a veces uno se quiere hacer como que los quites, pero yo creo que es un tiempo que tenemos que dar frutos, es una demanda. Yo creo que ya es tiempo que dejemos de estar en la banca, ¿verdad? Que dejemos de estar solo viendo lo que hacen los demás. El Señor quiere que nosotros seamos protagonistas y que realmente lleguemos a esa madurez y que por medio de su nombre, pues, como les decía, obtenemos nuestra salvación, tenemos acceso al Padre, somos victoriosos. Él nos dará la victoria delante de nuestros enemigos y nos da poder para servirles. Él nos habilita desde el momento que nosotros le conocemos, ¿verdad? Porque no vamos, aquí nosotros no venimos en nuestro nombre, sino que venimos en el nombre que es sobre todo nombre, que es Jesucristo, que es el Señor, que es nuestro Salvador. Así que yo lo invito a usted que, si usted que nos está viendo, que nos escucha, usted dice, no, yo ya acepté al Señor, pero no me he integrado, no sirvo, no, tenemos que dar lo mejor del Señor, porque a veces vienen afanes, vienen el trabajo, que tanta cosa que podemos antes del Señor, ¿verdad? Sabemos que si nosotros nos organizamos, tenemos que darle tiempo al Señor, porque Él es el que se merece el primer lugar en nuestros corazones. Así que ya no es tiempo para seguir con esas excusas, ya no es tiempo para seguir en la banca, es tiempo para que nosotros demos de todo lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Que podamos contribuir, que podamos ganar almas para Cristo, que podamos venir a desarrollar el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? El enemigo lo que quiere venir es poner distractores, ahora tanta cosa. Yo digo, a veces los celulares, y a veces uno está que tal vez comiendo y está el WhatsApp iba a estar haciendo a veces uno no tiene ni comunión con la gente, que tal vez con la familia o con la gente que está ahí, sino que más comunión con el teléfono. Entonces perdemos todo lo más importante, ¿verdad? Entonces el Señor eso nos manda, que vivamos como Él vivió, que podamos, si es momento de que pues nos humillemos, pues hay que humillarnos, porque el Señor nos va a exaltar, ¿verdad? Obedecer a su palabra y que podamos dar fruto. Pero decime, y como decía eso también, Lili, lo importante en el servicio, ¿va? Y lo importante es saber que el Señor ha determinado poner su nombre, ¿va? En donde nosotros nos congregamos, porque Deuteronomio 12:11 nos dice, y será el lugar que hubiera elegido el Señor vuestro Dios, dice, para que en él sea invocado su nombre. Dice, y ahí llevaréis todo cuanto yo os mando hoy, dice, vuestros holocaustos, los sacrificios, los diezmos. Entonces, por eso nuestro pastor a veces hace mucha referencia, Lidia, que guardemos, ¿verdad?, una santidad, una reverencia cuando estamos aquí en el templo, porque aquí es invocado el nombre del Señor. También dice Mateo 18:20, donde 2 o 3 están congregados, ahí estará mi nombre, y ahí estaré yo en medio de ellos, y ahí estará mi nombre, ¿va? Y me gustaba algo que leí en Jeremías 14:9, dice, tú estás entre nosotros, oh Señor, le dice, y nosotros somos llamados por tu nombre. De cuando nosotros, como decía Carolina, conocemos al Señor, vamos a saber llamarlo. Por ejemplo, David decía, invocaba al Jehová de los ejércitos, sabía quién era el Señor y sabía cómo invocarlo. Por ejemplo, dice Jehová Jireh, es cuando necesitamos que Dios nos provea, porque Él es nuestro proveedor. Jehová Nisi es mi bandera, es mi estandarte. Entonces, cuando tenemos la confianza, como decía Carol, podemos invocar a ese Dios que tiene diferentes nombres en sus diferentes oficios. Sí, y qué importante, ¿verdad?, de saber de que
realmente, si no conocemos el nombre, ¿cómo vamos a poder decir, sí, el Señor me puede sanar, sí, el Señor es mi proveedor, ¿verdad? Tenemos que tener esa convicción y saber de que el nombre del Señor, el Señor nos va a habilitar para poder servirle, como les decía anteriormente, para restaurar, para levantar al caído, para poder tener misericordia, porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros tengamos misericordia, que podamos amar al prójimo, que podamos tener un estilo de vida diferente, que la palabra de Dios sea testimonio en nuestras vidas, ¿verdad? Porque no podemos solo estar diciendo en el nombre de Jesús y llevamos un estilo de vida que no le agrada al Señor. Y vamos a ver varios personajes que conocían el nombre del Señor y otros que creían conocerlo pero no lo conocieron. Pero antes de eso nos están diciendo que vamos a una pausa comercial. Pronto regresamos con ustedes para seguir desarrollando el tema que es nombre sobre todo nombre. Estamos aquí gozando, ¿verdad? Felices de poder estar aquí. Ya estamos, si usted nos acaba de sintonizar, estamos con el tema nombre, que es sobre todo nombre, y estamos pues aprendiendo realmente que el nombre, que es sobre todo nombre, tenemos que conocerlo. Para conocerlo tenemos que confesar su nombre, tenemos que tener comunión con Él, tenemos que rendirnos, ser obedientes a su palabra. Tenemos que estar unidos a Él y pues eso es lo que el Señor quiere de parte de nosotros, que realmente podamos saber de que si nosotros le conocemos como nuestro Salvador, podemos hacer muchas cosas. Él nos va a habilitar, Él nos dará poder, nos va a dar autoridad, Él nos da un carácter cuando nosotros invocamos su nombre. Pero vamos a entrar, como les decía, varios personajes que conocieron el nombre del Señor y otros que no lo conocieron, y vamos a comenzar con David. Si me puede leer, María del Carmen, 1 Samuel del 17 al 46, por favor. Sí, dice 1 Samuel 17, 42. Cuando vio que David no era más que un muchachito de piel morena, lo consideró muy poca cosa y lo maldijo en nombre de sus dioses. Le dijo: vaya con el niño bonito, vienes a pelear conmigo con un palo como si fuera yo un perro. Ven acá que te voy a matar y con tu carne voy a alimentar a los buitres y a las bestias salvajes. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Ahora el Señor te entregará en mis manos y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza. Y los cadáveres del ejército filisteo se los daré a las aves de los cielos y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor y Él os entregará en nuestras manos. Así fue como David venció al filisteo. Tan solo con una honda y una piedra lo hirió de muerte. Luego, como David no llevara espada, corrió junto al filisteo y le arrebató la suya, la desenvainó, lo remató y le cortó con ella la cabeza. Bueno, aquí podemos ver este personaje, David. Él realmente conocía el nombre del Señor, él tenía una comunión, tenía una intimidad. Él sabía en nombre de quién podía derrotar a sus enemigos y quién era el que le daba la victoria. Yo sé que esta historia de David y Goliat, pues muchos la sabemos, ¿verdad? Pero a mí me llamaba la atención porque miraba ahí en el contexto que dice de que Goliat estuvo por 40 días, estuvo amenazando, amedrentando al pueblo de Israel, al rey Saúl, y miraba de que ellos aceptaron esa palabra, ¿verdad? Los amenazaba de muerte, y yo miraba que en Goliat, el significado de Goliat dice que es desnudar, es llevar cautivo, es exponernos, es descubrir todo lo contrario que hace el Señor, ¿verdad? Porque el Señor, Él nos cubre.
Y mirábamos ahí también que cuando David escuchó que estaba desafiando al pueblo, él dijo que quién era ese incircunciso, quién era ese pagano que estaba desafiando al ejército del Señor. Y llegó a oídos de Saúl, como nos dice la palabra, y se presentó delante de Saúl. Y David, en ese momento, ¿qué puede hacer cuando nosotros nos presentamos en su nombre, verdad? Vemos que llegó a animar al rey Saúl. Todo el mundo estaba menospreciándolo, sus hermanos lo menospreciaron, Goliat lo menospreció y miraba en el rey Saúl, porque él le dijo, no te preocupes, rey, no te desanimes, yo me voy a presentar delante de Goliat y yo voy a pelear. Y ahí lo menosprecia Saúl, ¿verdad? Que le dice, tú eres muy pequeño, tú eres un niño, Goliat ha estado desde pequeño, ha sido un guerrero, ¿cómo te vas a poder enfrentar? Y vemos ahí que cuando le dice David de que él se ha peleado con osos, con leones, que él ha arrebatado las ovejas de su boca, que los ha matado y que ha peleado, y que así como el Señor le ha dado la victoria con los osos, leones, se la va a dar con Goliat. Entonces yo miraba en esta historia todo el entorno que tenía David, ¿verdad? Un pueblo amedrentado, sus hermanos lo menospreciaban, lo menospreció Saúl, lo menospreció Goliat, pero vemos el significado que tiene de que nosotros realmente conozcamos el nombre del Señor. Él llegó ahí, a ese lugar, llegó a dejar comida, ¿verdad? Y vemos que llegó a derrotar a Goliat, al enemigo, al que estaba amedrentando al pueblo de Israel. Entonces, realmente qué poder tiene el nombre del Señor, que nosotros, nuestros enemigos, vamos a quitarles, a cortarles la cabeza. Yo no sé qué enemigo es el que está afectando en su vida, sí sé cuáles son los míos, pero que sepamos que si nosotros realmente conocemos el nombre del Señor, lo vamos a derrotar, que nosotros podamos tener una comunión, que podamos tener una intimidad con Él para estar buscándolo y para conocerlo cada día más. Pero dígame, Carolina. Sí, Liliana, y antes del versículo, es cuando se presenta ante Goliat, dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. En este versículo enumera los implementos que él tenía de defensa y ataque, ¿verdad? Que David tenía, que era un cayado, un zurrón con 5 piedras lisas y una honda. Con eso y el poder de Dios, David estaba determinado a derribar al gigante. Es lo que hablábamos nosotros, cómo conocía él el poder que había detrás de ese nombre, ¿verdad? Y por eso lo enfrentó. Y dice, y tomó su cayado en su mano, y cayado significa autoridad, ¿verdad? Era con lo que el pastor enfrentaba y defendía a sus ovejas también, ¿verdad? Y también las 5 piedras, que 5, sabemos que 5 es número de gracia, que gracia dice que es la protección, ¿verdad? El poder que el Señor nos da, ¿verdad? Y qué bonito es que él sabía lo que iba, ¿verdad? Que él no utilizó la autoridad de alguien más. Cuando el rey Saúl le pone, ¿verdad?, la armadura de él no la quiso, él sabía que no era la armadura que Saúl le estaba poniendo, sino la convicción que él tenía acerca de ese nombre que es sobre todo nombre. Sí, y lo que usted decía, ¿verdad? No podemos ir a la batalla con vestiduras prestadas, ¿verdad? Él lo quiso vestir Saúl, pero más bien casi se caía porque no podía. Entonces el Señor a cada uno nos ha habilitado, ¿verdad? Lo que le funciona a usted tal vez no me va a funcionar a mí, ¿verdad? Pero por eso ahí tenemos que estar alineados con el Señor. Y yo miraba de que no, si nosotros realmente conocemos el nombre del Señor, no tenemos por qué desanimarnos, no tenemos que venir a amedrentarnos lo que está en nuestro entorno, porque sabemos que en el nombre de Jesús hay poder y el Señor nos dará la victoria delante de nuestros enemigos aquí. Así que tenemos que alistar esas 5 piedras, esa onda, para venir a derrotar ese gigante que nos quiere venir a estar amedrentando, que nos quiere venir a estar poniéndonos temor en nuestro corazón. Sabemos que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, y si nosotros vamos en su nombre, vamos a obtener esa victoria, vamos a obtener ese respaldo, porque no venimos en nuestro nombre, sino que en el nombre del Señor. Pero dígame, María del Carmen.
Liliana, sí, a mí siempre me impresiona a David, creo que a todos nos deja con la boca abierta, creo, ¿verdad? Porque yo me imagino a David, un muchachito adolescente, tal vez un teenager, como le dicen, ¿verdad? Imagínense a su hijo, ¿verdad? En soledad, porque allá lo mandó su papá, no estaban sus hermanos, no estaban sus primos, no habían amigos, no había hermanas, no había nadie con él, absolutamente nadie que pudiera ayudarle tal vez con el trabajo que le habían asignado. Pero en esos momentos de soledad que él estaba pues solo con el rebaño, ¿a quién iba a recurrir si no había nadie que estuviera con él? Entonces dijo, aquí no me queda de otra, dice David, yo me imagino, no me queda de otra que agarrarme del Señor, porque Él es el único que me va a poder ayudar a proteger este rebaño, ¿va? Porque la tarea de él era proteger el rebaño, llevarlo a pastar, que no le fueran a comer ni un corderito, ni una oveja, ni un carnero. Pero entonces yo me imagino ahí a David en esa soledad y dejándose guiar por el Señor, pues porque, y a quién más, pues eso es lo que yo digo, a quién más, no hay nadie más a quien agarrarse. Entonces de la misma manera nosotros muchas veces podemos estar en soledad, ¿verdad? Que no tenemos ni un recurso a nuestro alrededor, ni una persona que nos diga, yo te voy a apoyar, yo te voy a hacer esto, yo te voy a ayudar, no. Y hay situaciones en que aunque estemos rodeados de gente, aunque estemos rodeados de multitudes, nadie, absolutamente nadie puede hacer algo por nosotros más que el Señor, ¿verdad? Y ahí fue donde él conoció a Dios, porque en esa soledad, ahí fue donde yo me imagino a David adorando al Señor, porque todos esos salmos que escribió, ¿verdad? Escribiendo para el Señor, adorando al Señor, poniendo sus manos, su vida misma, porque aunque él estaba solo, su vida misma también corría peligro. Pues recientemente, no sé si alguien vio esa película que ganó un Oscar, el DiCaprio, pero no sé si ustedes vieron el ataque que sufre él de una osa por sus ositos, ¿verdad? Eso fue impresionante. Me da risa que mi esposo dice, no, si él sí se merece el Oscar, le dije, porque ¿cómo hizo? Y es hora de que se lo den. Entonces, imagínense si eso es una realidad de lo que un animal de estos salvajes puede hacerle a una persona. Y ya me imagino a David enfrentándose a todos estos animales, a todos estos problemas, pues, porque son circunstancias en la vida de cada uno, ¿verdad? Que tal vez son diferentes, pero el único recurso que tenemos es el Señor, ¿verdad? Entonces ahí es donde es lo que a mí me impresiona, ahí es donde realmente David conoció y él sabía entonces por qué podía enfrentar, porque ahí él desarrolló la autoridad, ahí él desarrolló el carácter, la fortaleza, ahí él desarrolló frente a esas fieras, él desarrolló la valentía, porque se necesita ser valiente para poder enfrentarse, ¿verdad? Sí, y lo que usted decía, ¿verdad? Ahí fue su tiempo de preparación, ahí sacó músculo espiritual y el músculo natural, ¿verdad? Para poder enfrentarse sin temor ante Goliat. Y me llamaba la atención un comentario que hacía su hija Ana, ¿verdad? Que ella comentaba de que en ese tiempo los jóvenes, decía de que David tuvo tantas victorias en la soledad, a saber cuántos osos y leones no mató, por salvar a las ovejas. Entonces él todas esas batallas, todas esas victorias las tuvo en secreto, ¿verdad? Entonces en este tiempo dice ahora como jóvenes podemos tener una victoria. Entonces le hacía yo el chiste, ahora para Facebook, le digo yo, ¿verdad? Porque realmente a veces tenemos que tener nuestras victorias, ¿verdad? Y como nos ha enseñado nuestra madre espiritual, mejor calladito tenemos buen pegue con el Señor, ¿verdad? Porque el Señor, nosotros estamos para poder exaltar y glorificar su nombre. Y pues David encierra tantas cosas, ¿verdad? El ejemplo de adoración, el ejemplo de tener el corazón conforme al corazón de Jehová y saber de que tenemos que ir en pos de eso, tenemos que ir en pos de la madurez, tenemos que ir en pos de poder agradar
al Señor, de que podamos vivir como el Señor quiere que nosotros vivamos. Pero dígame, Caro. Sí, Liliana, y nosotros al hablar de David, pensamos que, ¿verdad?, pastor, que fue rey, un poeta, ¿verdad?, antepasado de Jesús. En resumen, nosotros decimos que David es uno de los hombres más grandes del Antiguo Testamento. Pero el hecho no solamente es de sacar las virtudes y defectos de David, sino que nosotros miremos, ¿verdad?, descubramos qué fue lo que hizo que el mismo Dios, que nuestro Dios, se refiriera a David como un hombre conforme al corazón de Jehová. Imagínense qué tipo de comunión él tenía, ¿verdad? Toda la preparación que él tuvo, toda la disposición del corazón, la fe inalterable de David, las cualidades que él tenía, porque lo que le decía del número 5, ¿verdad?, que el 5 significa gracia, que es protección, y las piedras significan las cualidades, ¿verdad? Las cualidades que David tenía, que era paciencia, que era devoción, ¿verdad? Todo lo que él manejaba en su intimidad con el Señor, ¿verdad? Que a pesar de todos los errores que él cometió, que sabemos que fueron varios, pero lo que alcanzaba la misericordia de Dios era que él rápidamente, ¿verdad?, entraba al atrio y se arrepentía de todo corazón, dice la palabra, y él trataba de no hacer, ¿verdad? Porque a veces eso es lo que nosotros mal manejamos, esa gracia, porque estamos haciendo lo mismo todo el tiempo y estamos en un círculo vicioso, ¿verdad? Pedimos perdón, pero no volvemos y él trataba, y cada día él se presentaba ante el Señor para que él le fuera dando la fortaleza, y eso es lo más importante. Y al final, imagine qué lindo es que el mismo Dios le dice que es un hombre conforme a su corazón. Sí, y bien importante el punto, ¿verdad?, que usted tocaba, de que podemos ver de que si nosotros tenemos un corazón arrepentido, porque sí, nosotros pecamos, pero tenemos que saber que si nosotros vamos delante del Señor, pues Él va a estar presto, ¿verdad? Porque un corazón contrito y humillado no lo desprecia, porque usted puede decir, yo no conozco el nombre del Señor y ando mal, ¿no? Entonces, si esta palabra, pues usted siente de que el Señor le está hablando, arrepintámonos de todo corazón, ¿verdad? Porque sabemos de que tenemos un abogado y que el Señor está presto, Él está pendiente de Él, lo que quiere que nosotros nos arrepintamos de todo corazón para que podamos enmendar nuestros caminos y para que tengamos una vida victoriosa, para que podamos llegar a esa meta, para que cuando Él venga podamos ser arrebatados, ir en pos de eso, poder disfrutar aquí nuestra vida aquí en la tierra, pero disfrutarla en comunión con Él, ¿verdad? Y vamos a ver otro personaje que es Pedro. Pedro, cuando él estaba sirviendo en Hechos del 3 al 6. Dice, María del Carmen, por favor. En el templo se encontraba un cojo de nacimiento al que todos los días llevaban y dejaban junto a la puerta llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Cuando el cojo vio a Pedro y a Juan, que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna. Ellos le vieron y Pedro le dijo, míranos. El hombre puso atención creyendo que iban a darle algo, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Ahí yo miraba la palabra doy, que dice que es el griego 13:25, que es didomi, y miraba que dice que es dar, tener misericordia, conceder, infundir, libertad y ofrecer. Yo miraba aquí en Pedro, ellos iban al templo, miraba a este hombre cojo que dice que siempre se quedaba en la puerta del templo, ¿verdad? Entonces me llamaba la atención porque yo digo, muchas veces podemos estar en el templo y podemos estar cojeando, ¿verdad? Y quedarnos ahí a la orilla del templo con necesidades y ver que como hijos de Dios, los que realmente podemos estar en las dos personas, ¿verdad? Conocerlo y no conocerlo, como Pedro. Si nosotros conocemos el nombre del Señor, que podamos
dar una palabra de misericordia, que podamos infundir, que podamos ofrecer sanidad. Y como el cojo, realmente si nosotros no estamos bien, pues pedir ayuda. Yo miraba que cuando Pedro le dice levántate, está la palabra griega 1453 que dice que es despertarse, levantarse literalmente del sueño, de estar sentado o acostado, de la enfermedad, de la muerte, dice figurativamente, de oscuridad, inactividad, ruina. Entonces muchas veces podemos estar como el cojo, podemos estar inactivos, podemos estar no sirviendo, y el no servir, el no tener un compromiso con el Señor, nos puede alejar de Él, nos puede alejar de su presencia, porque nosotros hemos venido a servir, no a ser servidos, a poder dar palabras de bendición, a poder restaurar. Así que tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. Si hemos estado inactivos, si hemos estado dormidos espiritualmente, yo creo que es una buena mañana para que nos sacudamos y para que en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, nos podamos levantar, que nos sacudamos y que podamos seguir adelante, porque Dios tiene cosas grandes para usted, tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Así que sacudámonos y levantémonos para poder ser de bendición para otras personas, para poder ser de bendición para nuestros hogares, para poder cambiar el entorno y saber que nosotros no nos movemos por lo que ven nuestros ojos naturales, sino nuestros ojos espirituales. Pero díganme, hermana Leslie. Lili, que realmente este personaje nos lleva una gran enseñanza, ¿verdad? Porque dice que estaba ahí un hombre tullido desde su nacimiento, dice esta versión, al que lo llevaban y lo ponían. Él estaba con un propósito, que era pedir limosna. Pero habían ahí unos hombres de Dios, porque dice, Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3. Dice que había oración 3 horas. Leí un comentario que había en la iglesia donde pastoreaba a Pedro y Juan. Dice, había 3 horas de oración, la novena, algo así. Entonces, eran hombres de oración estos hombres. Pero lo que me encanta a mí, que me llama la atención, dice que él les dice, míranos, oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos te vamos a dar. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, levántate y paséate, dice esta versión, ¿va? Entonces, algunas veces nosotros esperamos recibir algo, pero Dios tiene algo preparado mejor para nosotros. Y me encanta cuando nos dice, en el nombre, ¿cuál es el nombre? El poder sanador está, no en Pedro y en Juan, el poder sanador estaba en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, porque luego en el versículo 12, si ustedes miran un poquito más abajito, dice, y viendo Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, dice, ¿por qué ponen sus ojos en nosotros y nos miran como si nosotros hubiéramos hecho caminar a este hombre por nuestro propio poder o por ser nosotros santos? Fíjate qué tremendo, porque muchas veces nosotros podemos poner la mirada en el hombre de Dios, son hombres y mujeres de oración de Dios, pero la mirada debe estar siempre puesta solamente en el Señor. Y en el verso 16 le dice, por la fe de su nombre, a quien veis y conocéis ha sido por su nombre consolidado, y la fe que de él nos viene dio a la plena salud en presencia de todos vosotros. Entonces aquí nos enseña una vez más la mirada puesta solamente en el único autor y salvador, el único que tiene el poder, que es el nombre de Cristo Jesús. Y qué importante lo que decía, ¿verdad? Porque miramos que Pedro y Juan pues estaban a servir, ¿verdad? A tener oración, a tener comunión, y que cuando Pedro le dice, lo que tengo te doy, entonces yo tengo misericordia, te voy a dar misericordia, ¿verdad? Te voy a levantar para poder que te puedas restaurar, ¿verdad? Entonces, qué importante que nosotros como hijos de Dios sepamos de que nosotros, nuestra labor encomendada ha sido poder tener misericordia, poder amar al prójimo, poder seguir el ejemplo que Cristo Jesús tiene con nosotros. Pero dígame, Leonela. Sí, siguiendo con el ejemplo de Pedro, ¿verdad? Como mira las palabras que él utiliza, de lo que tengo te doy. O sea, yo miro ahí un ejemplo de humildad. No dice en mi nombre te doy, ¿verdad? Lo que él experimentó, que sabía él, estaba consciente que venía del Señor, eso le transmitió él al cojo, ¿verdad? En ese momento, pues nosotros mirábamos, necesita sanidad. Entonces puede que Pedro ya haya recibido sanidad, una sanidad interior. Entonces de esa misma sanidad que el Señor le dio a Pedro, entonces él entendió, esto el Señor me lo dio a mí y yo te lo puedo ofrecer, ¿verdad? Sí. Y por eso, y lo dice todavía en el nombre de Jesús de Nazaret. O sea, como podemos ver que el nombre de Jesús
bueno, el tema es Dios, nombre sobre todo nombre, ¿verdad? Entonces sabemos que el todo es todo, ¿verdad? Podemos conocerlo como el Salvador, cuando también lo conocemos como nuestro proveedor, Jehová Nisi también, que nos da la victoria, así como lo conoció David, ¿verdad? Que es un Dios guerrero, un Dios vigor. Entonces, así tenemos que nosotros transmitirlo a todos aquellos, como decía la hermana Leslie, dar como una ofrenda mecida también, ¿verdad? Creo que va de la mano de reconocer lo que el Señor nos da a nosotros, para que no pongan en nosotros, los ojos en nosotros, sino que en el Señor, ¿verdad? Sí, y saber, Leonel, la verdad que la habilitación la da el Señor, ¿verdad? Y que no es porque ahí Pedro nos muestra, ¿verdad? Que no es porque él tenía el poder, sino que porque el Señor lo habilitó, ¿verdad? Entonces el Señor nos puede habilitar para muchas cosas. Y vamos a ver otro personaje, porque ya estamos ya para terminar, que no conocían el nombre del Señor, y lo tenemos en Hechos 19, 11 al 13. Dice, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaba pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban, y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os ordeno por Jesús a quien Pablo predica. Y 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Sí, miraba aquí, ¿verdad? En estos exorcistas ambulantes que quisieron invocar el nombre del Señor, ¿verdad? Y entonces el mismo espíritu querían sacar, le dicen, conocían a Jesús y sabían que quién era Pablo, pero cuando no hay comunión con el Señor no podemos invocar el nombre del Señor si no tenemos una realidad con Él. Y realmente los espíritus reaccionan cuando alguien de Dios los usa, ¿verdad? Pero podemos ver cómo terminaron estos, porque dice que salieron desnudos, maltratados, ¿verdad? Y yo miraba aquí en la palabra que dice heridas, que es el griego 23:52, dice que salieron triturados, salieron oprimidos, salieron avergonzados, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver cuando alguien no conoce el nombre del Señor, de nada sirve, más bien se puede salir avergonzado, se puede salir, si está sacando un espíritu inmundo, se le puede meter a él más bien, ¿verdad? Entonces que tenemos que tener cuidado y tenemos que saber que el nombre del Señor es un nombre que es sobre todo nombre, tenemos que mencionarlo y saber de que si nosotros tenemos una comunión directa con Él, pues vamos a tener respuestas. Pero dígame, Carol. Liliana, sí, lo importante es saber, ¿verdad? Como usted dice, el conocer, el convivir y el experimentar el poder de Dios, ¿verdad? Y también no querer hacer las cosas porque a veces vamos nosotros con nuestras propias armas, nuestras propias fuerzas, y solo uno dice, yo voy en el nombre de Jesús, pero realmente sí. Ahí vaya a hacer en un trabajo que uno dice, eso es para mí, yo voy a emprender un negocio. Imagínense si el Señor dice que se nos ha dado toda autoridad, pero a veces repetimos lo que oímos, pero no lo creemos. Entonces a veces utilizamos armas para hacer algo en nuestra vida secular, lo que sea en la iglesia, ¿verdad? Empezamos a hacer cosas no solamente para reprender, sino que para ejercer nuestra autoridad en el hogar, en el trabajo. Uno dice, yo voy en el nombre de Jesús con nuestras fuerzas, no con las fuerzas del Señor. Y lo importante es que darle la gloria y la honra al Señor, porque imagine cuando Pedro sana al paralítico dice que la gente se quedaba asombrada y lo seguía, y les dice Pedro, ¿y de qué se asombran? Dice, ¿verdad? Era porque la gente pensaba que había sido el poder de Pedro y que había sanado al enfermo, pero él les dice, ¿de qué se asombran? Era por eso, porque la gente teniendo a Jesús y les reclama que por ustedes fue, pero ustedes lo hicieron en ignorancia, le dice, ¿verdad? A la gente que lo seguía. Es lo que pasa muchas veces con nosotros, que nosotros ignoramos
ignoramos el poder que tiene ese nombre. Entonces es el servicio, la comunión que nosotros debemos de tener, el estar conectados a la palabra de Dios y ponerla por obra, pues, y creerla realmente, es la fe, ¿verdad? Porque es lo que nos convence a nosotros y podemos hacer cosas grandes, ¿verdad? Pero si realmente lo queremos, y siempre darle la gloria y la honra al Señor, el saber que todo lo que obtenemos es porque a Él se le ha placido dárnosla. Y yo miraba aquí, ¿verdad? Que dice, de Pablo sabemos, entonces los espíritus saben el testimonio que tenía Pablo, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotros pues podamos cuidar nuestro testimonio, nuestra vida, ¿verdad? Y saber de que la unción y el nombre de Dios no es un juego, ¿verdad? Y pues aquí ya estamos para finalizar. Y pues le pedimos al Señor de que esta palabra haya sido de bendición para su vida como lo ha sido para nosotros, que realmente como hijos de Dios podamos conocer el nombre del Señor, que sepamos que si queremos invocar su nombre, si queremos ser escuchados, tenemos que confesarlo como nuestro Salvador, tenemos que tener una comunión directa con Él, tenemos que rendirnos a sus pies, tenemos que ser obedientes, tenemos que morir a nuestro yo, tenemos que morir a todo lo que está antes que el Señor. Tenemos que estar unidos a Él. Así que le pedimos al Señor de que esta palabra pues pueda dar fruto al 100% y que realmente conozcamos el poder que tiene el nombre del Señor, que es nombre sobre todo nombre, que tenemos que estar en Cristo y para eso tenemos que morir a todo lo que está antes de Cristo, que dejemos de perder el tiempo como iglesia de Cristo en general, en niñerías, estar en pleitos, estar en egoísmo, en envidias, que vengamos a hacer la labor que el Señor nos encomendó, que vivamos y cambiemos nuestro estilo de vida cada día para poder agradar al Señor. Así que Dios les bendiga y estamos agradecidos con usted por estar con nosotros. Lo esperamos el próximo programa en Ejército de Mujeres. Dios les bendiga. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. Has escuchado Ejército de Mujeres con la doctora Ninosca de Ponce, un programa especialmente para ti, mujer. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Sintonízanos en nuestra próxima edición, Ejército de Mujeres.